clase del curso de matemática del curso nivelatorio de matemática para el CBC y para UBA 21. Antes de empezar formalmente con la tercera clase, que va a ser una clase de polinomios, quería hacer este ejercicio, que es un ejercicio de la parte 2, porque me parece que no quedó del todo claro cómo aplicar bien las propiedades de potencia. Y este ejercicio me parece muy ilustrativo porque básicamente lo que tenemos que hacer es reducir esto a su mínima expresión de alguna manera, o digamos convertirlo solamente en x elevado a algo, y puede ser interesante para ver cómo se aplican las propiedades de potencia. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no lo grabaste y lo pegaste en el video anterior? 8 veces edité el video anterior. 8 veces. Pero bueno, si hay alguien de FADU que me quiera cambiar clases de edición de videos por clases de matemática, se negocia. Entonces, tenemos una multiplicación entre 3 potencias de igual base. Entonces, en el numerador lo que vamos a tener es x elevado al cubo más x elevado, más menos 2 más 5. Si recuerden que cuando teníamos el producto de potencias de igual base, yo podía multiplicar los exponentes, ¿sí? Y acá tengo dos formas de seguir. O continúo directamente restando cada uno de estos aquí, o divido y lo hago en 2 pasos, ¿sí? Entonces voy a tener x a la cuarta más menos 3, ¿sí? Entonces me queda x a la 3 menos 2 es 1, más 5 es 6, x a la sexta dividido x a la 4 menos 3 es 1, ¿sí? Y ahora sí, como tengo un cociente entre potencias de igual base, lo que voy a hacer es restar los exponentes, ¿sí? Entonces voy a tener x a la 6 menos 1, y esto me va a dar x a la quinta. ¿Ok? Ahora sí, empezamos formalmente con la clase. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que es un polinomio, ¿sí? Un polinomio va a ser la suma de muchos monomios, ¿sí? Que son este tipo de expresión algebraica. Este tipo de expresión algebraica va a ser una parte numérica, o sea, A es un número que pertenece a los números reales, ¿sí? Una parte numérica y una parte lírica, donde n va a ser un número que va a pertenecer a los números enteros. No me acuerdo cuál es la letra de los números enteros, pero vamos a poner entonces n es entero. O sea, cuál es la letra que representa el subconjunto de los enteros. Entonces, la suma de muchos de estos monomios elevados a distintos grados van a resultar un polinomio. Si, por ejemplo, puedo tener, no sé, 2 por x a la cuarta, menos 3 por x al cuadrado, más, no sé, 2x menos 1, ¿sí? Este va a ser un polinomio. El grado del polinomio va a ser el exponente más alto al que está elevada la variable, ¿sí? En esta materia, en particular, los polinomios con los que vamos a trabajar van a tener una única variable, pero sepan que pueden existir y pueden aparecer polinomios que tengan, bueno, no en la materia, sino en la vida, polinomios que tengan más de una variable, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que aprender, que igual, digamos, va a haber toda una unidad donde se va a estudiar las funciones polinómicas, donde se va a ver esto mucho más en profundidad, pero por ahora lo que tenemos que aprender es, primero, a sumar polinomios entre sí, a multiplicar polinomios entre sí y a dividir polinomios entre sí. Pero la división es un poco más compleja y no vamos a poder dividir cualquier polinomio con cualquier polinomio, sino que nada más vamos a poder dividir polinomios con binomios de grado 1, que después vamos a ver, o sea, más o menos para que tengan un panorama general de qué va a ir la clase, ¿sí? Entonces, algo que es muy importante y que tenemos que saber
Es que cuando sumamos un polinomio con otro, por ejemplo, yo a este polinomio le voy a sumar, no sé, 3x cuadrado menos 2, ¿sí? Cuando sumamos un polinomio con otro, lo que yo tengo que tener en cuenta... Me voy de cuadro, me voy de cuadro. Bueno, me voy de cuadro un poquito. Este es el problema de las filmaciones caseras. Lo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es que yo voy a sumar, ¿sí?, los términos que tengan el mismo grado. ¿Qué quiere decir? Mi resultado final de hacer esta suma va a sumar todo lo que esté con x a la cuarta con todo lo que esté con x a la cuarta. Yo no tengo más cosas con x a la cuarta. Entonces acá directamente voy a poner 2x a la cuarta. ¿Sí? Tengo 3x cuadrado, perdón, menos 3x cuadrado más 3x cuadrado. Entonces yo voy a sumar este término que está al cuadrado con este término que está al cuadrado. Entonces menos 3 más 3 me va a dar 0. ¿Sí? No lo pongo. Después, 2x cuadrado, 2x, no lo sumo con nada porque no tengo ningún término que esté solamente multiplicando a la x. Entonces directamente acá ponemos 2x. Y menos 1, menos 2, me va a dar menos 3. ¿Sí? Entonces, esto largo de acá equivale, o sea, este polinomio entero, que no quiero tapar, equivale a esto de aquí. ¿Sí? O sea, la idea es que cuando ustedes suman dos polinomios distintos, van a sumar los términos que están elevados a un exponente particular con los términos que están elevados al mismo exponente. Después esto no lo pueden reducir más, ¿sí? Lo van a poder factorizar, que ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata eso. ¿Ok? Entonces, la segunda operación que tenemos que aprender a hacer es la multiplicación entre dos polinomios, ¿sí? Y esto es algo que ya vimos, por ahí un poco menos complejo, pero lo vimos, o sea, lo que tenemos es dos factores que están multiplicándose. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Y voy a multiplicar todos los términos del polinomio x menos 5 por todos los términos de 3x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, x por 3x cuadrado me va a dar 3x cubo. X por menos 2x me va a dar menos 2x cuadrado. Y x por 1 me va a dar x. ¿Sí? Y acá hay algo que es importante que me estaba por olvidar, así que aprovecho y se los digo ahora. Cuando yo multiplico dos términos, ¿sí?, lo que voy a estar multiplicando es la parte, o sea, si se acuerdan, la multiplicación es asociativa. O sea, si yo digo A por B por C, es lo mismo que decir A por B por C o A por B por C. ¿Sí? Entonces, yo cuando multiplique uno de estos términos por otro, voy a multiplicar la parte numérica con la parte numérica, ¿sí? O sea, multiplico la parte numérica de un término con la parte numérica del otro y la parte lírica de un término con la parte lírica del otro. Para la parte lírica uso las propiedades de producto de potencias de igual base, por eso me pareció importante reforzarlo al principio de este video. O sea, yo estoy haciendo un x por 3x cuadrado, entonces estoy haciendo 1 por 3 y, ¿cómo se dice? Y x por x al cuadrado. Entonces x a la 1 por x al cuadrado va a ser x a la 2 más 1, x al cubo. ¿Sí? Bueno, listo el primer término, ahora vamos con el segundo. ¿Sí? Multiplico menos 5 por 3x cuadrado, esto me va a dar menos 15x cuadrado menos 5 por menos 2 es
más 10x cuadrado, recuerden que menos por menos es más, y menos 5 por 1 es menos 5. ¿Sí? ¿Terminé? No. ¿Por qué? Primero, porque estoy cometiendo un error. Esto no es 10x cuadrado, sino es 10x. Ojo. Y después, en mi defensa son las 2 de la mañana, y después tenemos que sumar, ¿sí?, los términos cuya parte lírica está elevada a el mismo exponente. Entonces, tengo que sumar el menos 2x cuadrado con el 15x cuadrado y el más x con el 10x. ¿Sí? Entonces, una vez que hago eso, la multiplicación estaría completa. O sea que voy a tener 3 por x al cubo menos 2, me va a quedar un número horrible, menos 2 menos 15 es menos 17, x al cuadrado, x más x, esto, perdón, x más 10x, esto me da más 11x menos 5. ¿Ok? Y ahora sí, la multiplicación entre estos dos está resuelta. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a estudiar la división de polinomios. Para estudiar la división de polinomios, no es que vamos a poder a lo largo de toda esta materia dividir cualquier polinomio por otro, porque no lo vamos a ver, sino que lo que vamos a ver es un método que me sirve para dividir cualquier polinomio por un binomio de grado 1, que es el método de Ruffini. ¿Sí? Es un método muy mecánico que está muy bueno porque permite sacar rápido y fácil las divisiones sin pensarlas mucho. Entonces la idea es la siguiente, tienen que seguir una serie de reglas. Van a armar una tabla, ¿sí? Y en esta tabla van a colocar en esta esquina a la raíz del divisor, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa la raíz? La raíz va a ser el valor de x para que esto me quede igual a 0, ¿sí? O sea, en una función, una raíz son los valores de x que hacen que la función me dé 0. Entonces, esto va a ser 1, ¿sí? Cuando x es igual a 1, x menos 1 me da 0, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar el 1. En esta esquinita colocamos la raíz del divisor. Y acá arriba vamos a colocar los coeficientes de todos los términos. Sorry. Esto está mal. No tendría que haberme estornudado en la mano. Igual estoy en mi casa. Bueno, entonces, tengo 5 menos 3, 2 menos 7 y 3. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser una serie de pasos que me van a permitir encontrar cuál es el resultado de esta división. El resultado de esta división va a ser un polinomio un grado más chico que el polinomio que tenía originalmente y puede o no tener resto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver este ejemplo que no lo tiene y otro ejemplo más que sí lo va a tener. Entonces lo primero que hago es bajar el primer término, tal cual está, ese no lo voy a modificar. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 5, este es el coeficiente principal. A 5 lo voy a multiplicar por 1. ¿Sí? Y el resultado lo voy a escribir acá. ¿Ok? Entonces acá voy a colocar un 5. Menos 3. Ah, y perdón, y acá voy a sumar. ¿Sí? Acá sumo. Entonces, menos 3 más 5 es 2. Vuelvo a hacer lo mismo. 2 por 1, 2.
2 más 2, 4. 4 por 1, 4. Menos 7 más 4, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Más 3, 0. ¿Sí? Que la última columna tenga un 0 significa que el resto es 0. ¿Sí? Y esto va a ser muy útil cuando tenga que factorizar. Cuando tenga que factorizar, voy a buscar que la división entre dos polinomios me dé 0. ¿Sí? Perdón. El resto de la división entre dos polinomios me dé 0. ¿Sí? Esto por un lado. Y después, por el otro, voy a tener a estos como los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Entonces, este va a ser 5 por x al cubo, porque habíamos dicho que el polinomio iba a ser un grado más chico que el original. Más 2 por x al cuadrado. Más 4 por x menos 3. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto de acá. Voy a poder decir que 5 por x a la cuarta menos 3x más 2x menos 7x más 3 dividido x menos 1 es igual a 5 por x cubo más 2x cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? Entonces, hice la operación de dividir un polinomio por otro. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo que tiene un condimento interesante, ¿sí? Que es este de acá. Vamos a dividir a x al cubo menos x menos 6 dividido x menos 2. ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay un coeficiente que me falta, en realidad que es 0, ¿sí? Que es lo que sucede cuando tengo a x elevado al cuadrado. O sea, fíjense que acá tenemos x al cubo, x a la 1 y x a la 0. Me falta x al cuadrado, ¿sí? Yo esto lo tengo que incluir, ¿sí? Porque si no la regla de Ruffini me va a dar mal. Entonces, en lugar de escribir este polinomio, lo que voy a escribir es x al cubo menos o más 0x cuadrado menos x menos 6. Entonces, este va a ser el polinomio que voy a utilizar para la regla de Ruffini. O sea que en realidad son equivalentes, son dos expresiones que son iguales, porque sumarle 0 a algo es lo mismo que hacerle nada. Pero bueno, necesito colocar el 0 en las posiciones acá para que me dé bien la división. Entonces acá vamos a tener un 1, acá vamos a tener un 0, acá vamos a tener un menos 1 y en el último término un menos 6. Y en la esquinita va la raíz del binomio que es el divisor, que va a ser 2. Entonces, bajo el 1, 2 por 1 es 2, 0 más 2 es 2, 2 por 2 es 4, menos 1 más 4 es 3, 3 por 2 es 6, menos 6 más 6 es 0. De nuevo, obtuve un polinomio con resto 0. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado, le bajo un grado, más 2x más 3. ¿Sí? Si tuviese un resto distinto de 0, que eso me olvidé de comentarlo en el ejercicio anterior, directamente lo tendría que sumar acá. ¿Sí? O sea, no sé, si acá en vez de 0 me hubiese dado 8, acá tendría que colocar un 8 para demostrar que tengo, digamos, este agregado. ¿Ok? Bueno. Gracias por venir. Si te gustó la clase, podés seguirme en Instagram en @profefla y suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!